Hola chiquillos, hoy día vamos a trabajar en geometría para primero medio lo que es sector y segmento circular. La última clase que nos vimos, nosotros estuvimos trabajando lo que era el área del sector circular. Recordemos que estas son porciones de un círculo, le hicimos regiones circulares. Ahí teníamos la corona circular, el segmento circular, el trapecio circular y el sector circular. Lo que es fórmula solamente vamos a aprender sector y segmento, las otras dos no es necesario, ¿ya? Así que vamos a avanzar con esto. Perdón si es que mi lápiz, que cuando lo paso por la pantalla suena un poquito, ¿ya? Entonces, tenemos acá, en la figura que aparece ahí, ese es un segmento circular. Para nosotros poder calcular el perímetro, un segmento o un sector, el perímetro se define casi siempre como la suma de todos los lados, ¿cierto? Ahora, aquí nosotros tenemos en teoría dos lados, o un lado, depende de la figura que estemos viendo, ¿cierto? Más un arco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tendríamos que, en el caso del sector circular, tendríamos que sumar radio más arco, y en el caso del segmento circular necesitaríamos sumar la cuerda más el arco. Para eso vamos a utilizar fórmulas que ya hemos visto. Entonces, ahí tenemos el sector circular arriba y el segmento circular en la parte de abajo. Es súper importante para poder saber eso, saber calcular cuál es la fórmula, ¿cierto?, de la longitud de arco. En el caso del sector circular, este está formado por dos radios, ¿cierto?, y el arco. Los radios nos los van a dar, nos van a decir es un sector circular o un círculo de radio tanto o de diámetro tanto. Con eso nosotros ya podremos saber el radio. Pero para sacar el arco necesitamos la formulita que está ahí abajo, ¿cierto?, que dice 2pi por r por alfa partido en 360, que esto nosotros ya lo vimos. Para sacar el segmento circular lo que hay que sumar es la cuerda, que la cuerda nos deberían dar la medida ya, en la mayoría de los casos, y sumar el arco, que el arco también se saca con la misma fórmula. Entonces, por ejemplo acá, dice, perímetro de ese sector circular. Dice, para calcular el perímetro, ¿cierto?, debemos sumar en el sector arco más 2 veces el radio. Entonces, ¿cómo se calculaba el arco? 2 por pi por r por alfa partido en 360, y eso habría que sumarle a 2 veces el radio. Esa es la fórmula del perímetro del sector circular, si es que se la quieren aprender. Entonces, importantes elementos que hay que conocer: el radio y el ángulo, ¿ya? El ángulo del centro, o sea, el que está ahí en el centro de la circunferencia. Por ejemplo, acá, ¿qué nos dice el ejercicio? Voy a colocar esto por acá. Si necesitamos calcular el perímetro de un sector circular de radio 10 y ángulo 70, tenemos que utilizar, ¿cierto?, la fórmula. Lo primero que habría que hacer sería reemplazar en la fórmula. Entonces, primero identifico qué es lo que tengo de datos. Sé, ¿cierto?, que tengo un radio de 10, por lo tanto el R, ¿cierto? Denme un segundo que formato ahí. Ahora sí. El R, ¿cierto?, va a ser 10 centímetros y nuestro ángulo, nuestro alfa es 70. Reemplazamos entonces, nos va a quedar 2 por pi. Recordemos que pi lo podemos utilizar como pi o lo podemos utilizar como 3 o 3,14, va a depender del ejercicio. En el caso de la guía, yo les dije que lo utilizaran como pi o que lo utilizaran como 3,14, ustedes ven. En el caso de que lo quieran utilizar como 3,14, se reemplaza el pi por 3,14 para poder utilizarlo en las medidas y poder calcular. Por el radio, dice después la fórmula, el radio era 10, multiplicamos por 10. Por el alfa. ¿Cuánto es el alfa? Que es el ángulo del centro, 70 grados. 70 grados. Y eso está partido en 360. Más 2 veces el radio, o sea, 2 veces 10. Lo que podemos hacer después es ir simplificando, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ese 0 del 70 con el 0, ¿cierto? Estamos dividiendo por 10. Luego podríamos simplificar el 36 con el 10 por 2. Este nos quedaría como un 5. Y este nos quedaría como un 18. Y luego ese 18 con ese 2 por 2 nos quedaría 1, nos quedaría 9. Por lo tanto, lo que estamos teniendo acá es 1 por pi por 5 por 7 en el numerador, que eso sería 35 pi. Y en el denominador tenemos un 9. Más 2 por 10, que 2 por 10 es 20. Ojo acá, yo no puedo sumar estos dos, no porque uno sea una fracción y el otro no, porque ahí lo único que tendríamos que hacer sería igualar denominadores y sumarlo. Pero tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Que el primer dato, por así decirlo, está en función de pi, y el segundo no. Por lo tanto, no son términos semejantes, no los puedo juntar.
Entonces, simplemente lo que hago para demarcar la respuesta es que los voy a poner entre paréntesis para decir que todos es la respuesta, y le vamos a colocar la unidad de medida, que en este caso, como es perímetro, simplemente será centímetros, y ahí estaría listo, ¿vale? Entonces, principalmente es reemplazar en la fórmula, primero que todo, identificar elementos. Avanzamos. Para después poder sacar el perímetro del sector circular, ¿cierto? El sector circular ya no se forma por radios, se forma por una cuerda. ¿Qué se sumará? El arco más la cuerda. La fórmula del arco es exactamente la misma que en el ejercicio anterior, porque es la longitud de arco, pero ahora se le va a sumar la cuerda AB en este caso. ¿Ya? Para eso tenemos que conocer la medida de la cuerda. Entonces aquí ya no necesitamos 2 elementos, necesitamos 3. Necesito saber radio, ángulo y cuerda. Veamos un ejercicio. Dice acá, si necesitamos calcular, ¿cierto?, el perímetro de un segmento circular de radio 5, ahí tengo el primer dato, ¿cierto? Radio 5 centímetros. AB, que vendría siendo la cuerda, 7 centímetros, y un ángulo del centro de 80 grados. Ya tengo los 3 elementos que necesito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazar en la fórmula. Entonces sería 2 por pi por el radio. ¿Cuánto valía el radio? 5. Recordemos que aquí también podrían decirnos el diámetro, pero el diámetro tendríamos que dividirlo a la mitad, porque el radio es la mitad del diámetro. Por el alfa, que el alfa en este caso es 80. Y todo eso partido en 360 grados. Más la longitud de AD, o sea, cuánto mide la cuerda, que la cuerda mide 7 centímetros. Partimos simplificando como siempre. El 360, ¿cierto? Con el 80 podemos simplificar por 10 y no se nos quita el 0. El 8 con el 36 se pueden simplificar por 4. ¿Ya? Y este nos va a quedar 2 y este nos va a quedar 9. Nada más se puede simplificar, entonces multiplicamos. ¿Qué nos quedó? 2 por pi por 5 por 2 y abajo 9. Arriba nos quedaría 20 pi, denominador 9, más 7, que es la medida de la cuerda. Al igual que en el ejercicio anterior, uno está en función de pi y el otro no. Ahora, si ustedes reemplazaron pi por 3,14, sí se podrían sumar. ¿Por qué? Porque ahí no habría ninguno con pi explicitado, ¿ya? Y los podrían juntar. Pero en este caso no se puede. Agregamos los paréntesis para decir, ¿cierto?, que esa es la respuesta completa. Y agregamos la unidad de medida, que en este caso serían centímetros. Podría ser metros, kilómetros, va a depender del ejercicio. Pero recordemos que como es perímetro, no va ni centímetros cuadrados ni centímetros cúbicos. Para sacar el área de un sector circular, aquí ya es un poquitito más complejo, porque hay que hacer dos cosas. Yo no tengo una fórmula para sacar como esa guatita que tiene la circunferencia, que es lo que está pintado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una fórmula que nosotros vimos en la última clase, que es la fórmula del área del sector circular. Que el área del sector circular, ¿cierto?, está comprendido todo esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Calcularemos esa área, y para obtener solamente esta parte, lo que vamos a hacer es restarle lo que no nos sirve. ¿Qué es lo que no nos sirve? El triángulo. Entonces va a ser el área del sector circular menos el triángulo que se forma encima. Para esto tenemos que recordar cuál es el área del triángulo. ¿Cómo se saca el área del triángulo? Base por altura dividido en 2. Entonces aquí hay otro elemento que vamos a necesitar, altura. No siempre me la van a dar. Ahora vamos a ver un ejercicio donde sí me la dan y después les voy a mostrar unos ejemplos donde no nos están dando la altura, pero que se puede calcular de alguna manera, ¿ya? Entonces, tengo acá área de un segmento circular. Dice que es área del sector menos el área del triángulo A o B, o sea, el triángulo que está encimita. Ahí está de nuevo recordando la fórmula, ¿cierto? Base por altura partido en 2, que es la fórmula del área del triángulo. Y ahí nos quedaría nuestra formulilla. ¿Qué necesitamos saber acá entonces? Radio, ángulo, medida de la cuerda y altura del triángulo. Veamos un ejercicio. Este es el que tenían ustedes ahí en el Power, ¿ya? Este es con números decimales, pero en el fondo puede ser con cualquier cosa. Lo pueden calcular con calculadora si quieren, ya a mí me interesa que sepan aplicar la fórmula principalmente. Dice, Marcela se ha inscrito, inscribir significa que lo coloco dentro, ¿ya? Y que cabe exacto, una señal de un disco pare, ¿cierto?, dentro de un círculo, que corresponde a un octágono regular cuyos lados miden 22,96. O sea, cada lado de ese octágono mide 22,96 centímetros.
en un círculo de 60 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el área del segmento circular de la parte verde? Circular de la parte pintada de color verde, que es lo que se ve ahí abajo, ¿cierto? Lo primero que necesitamos identificar siempre es el radio. Como nos dicen que el diámetro del círculo mide 60, su radio va a ser 30. Luego lo que tendríamos que hacer sería ver en la fórmula, tendríamos que esto es el área del sector circular. ¿Cómo se calcula el área del sector circular? Pi por el radio al cuadrado por el alfa, partido entre 60, ¿ya? Y esto menos el área del triángulo. El área del triángulo sería base, la base que viene siendo la cuerda en el fondo, por la altura, y eso partido por 2. Entonces, si reemplazo, nos quedaría pi por el radio. ¿Cuánto era el radio? 30. Al cuadrado por el alfa. El alfa sería el ángulo, ¿cierto? Acá como dice que es un octágono, el octágono tiene 8 lados. Eso significa que estoy dividiendo el círculo en 8 partes exactamente iguales. Por lo tanto, cada ángulo central tiene que tener la misma medida si nosotros lo dividimos en 8 partes. El círculo completo comprende 360 grados y eso dividido en 8 nos da 45 grados, ¿vale? Entonces, 45. Y eso está partido en 360. Menos el área del triángulo, que es base por altura dividido en 2. La base vendría siendo la cuerda, ¿ya? O el lado del octágono, que vendría siendo 22. Uy, qué feo ese 22. Déjame ver si lo puedo arreglar. 22,96 por la altura, que es 27,72. Eso lo sé porque me lo dicen aquí, ¿ya? Y eso está partido por 2. Ahí tendríamos que hacer el cálculo y dejarlo tal cual. En este caso, como es área, ya no sería centímetros la unidad de medida del resultado, sería centímetros cuadrados. Recordemos siempre que las áreas están en unidades cuadradas, ¿ya? Ahora, a mí lo que me interesa es que revisemos algunos ejercicios que vienen, que les coloqué aquí después, que tienen que ver con los de la guía. Miren este de acá. Tengo, bueno, ese es un 8 el que se ve medio extraño, ¿ya? Ups, me adelanté. Este es un 8 el que se ve medio extraño. Tengo aquí un círculo, tengo un sector circular, que es lo que vendría siendo el lado de por acá. Este es un sector y este de acá es un segmento. Tengo que calcular el área de ambos, o el perímetro de ambos, ¿ya? No me acuerdo bien qué era lo que pedía en la guía. Déjenme revisar, porque este es un ejercicio muy similar, pero con otras medidas. Vamos a revisar. Era este ejercicio. Hay que calcular el perímetro del sector y del segmento, ¿vale? Entonces, vuelvo para acá. ¿Cómo calculo el perímetro del sector? Yo lo primero que necesito, ¿cierto?, es identificar las cosas. Para sacar el perímetro necesito los radios y necesito también el ángulo para poder sacar la longitud de arco. Tengo un problema. No se ve explicitado cuál es el ángulo que hay aquí, ¿cierto? Solamente conozco el radio. Yo sé que el radio es 8 centímetros en este caso, ¿ya? Pero no sé cuál es el alfa. Muy importante saber cuál es el alfa. Pero puedo sacarlo. ¿Cómo lo puedo calcular? Por medio de otro ángulo que yo tengo acá abajito, que es este 40 grados que está aquí. Ese 40 grados se va a replicar aquí. ¿Por qué pasa esto? Porque este triángulo que está aquí es un triángulo isósceles. ¿Qué significa que es un triángulo isósceles? Tiene dos lados iguales y uno distinto. ¿Cuáles son los iguales? Los que están formados por los radios en este caso, ¿ya? Entonces, si ese mide 40, este de acá también va a medir 40 grados. Y así yo voy a poder conocer este que está acá. Si ese es 40, 40 más 40 son 80, y los tres ángulos de cualquier triángulo tienen que sumar 180 grados en total, por lo tanto me faltarían 100 grados. Como yo sé que ese es 100, y entre estos dos están formando un ángulo extendido, ¿cuánto me falta para completar los 180? 80. Y ahí ya tengo mi alfa. 80 grados. Entonces ya tengo el radio y el ángulo para poder calcular el sector circular. Si tengo que calcular perímetro, ¿cierto? Perímetro del sector.
sector, vamos a hacerlo ahí, va a ser en la longitud de arco, que es 2 por pi, por el radio, que es 8, por el ángulo, que es 80, todo eso partido en 360, más 2 veces el radio, o sea, 2 veces 8, que es lo que tengo acá. Puedo simplificar primero que todo, ¿cierto? Puedo simplificar el 36 con el 8 por 4, que se me quedaría 2 y 9. Ya no se puede simplificar nada más, multiplico 2 por 2 por 8, que eso sería 4 por 8, que son 32, ¿cierto? Y partido por 9, más 2 por 8, que son 16. Le encierro en paréntesis, le pongo su unidad de medida. Y ahí tendría listo el del sector. ¿Cómo saco ahora el del segmento? El segmento yo no lo saco ya con el 80 grados. ¿Por qué? Porque el segmento está asociado a este ángulo que está acá, está asociado al 100. Entonces tengo que hacer otro cálculo. Voy a borrar esto para poder hacer el resto, ¿ya? Entonces, el ángulo lo voy a cambiar y vamos a hacer el del segmento. Para sacar el perímetro del segmento, aparte de eso, ¿qué dijimos? Que necesitábamos también, ¿cierto?, la medida de la cuerda. ¿Cómo podremos sacar la medida de esa cuerda? Miremos acá el ejercicio. Dice que la cuerda mide 6,3, ¿cierto? Está explicitada. Yo aquí podría decir, por ejemplo, que la cuerda, porque no lo puse acá, pero lo vamos a agregar. Yo podría decir que esa cuerda que está ahí va a medir, si se mide 8, 10, por decirles algo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la cuerda... Ya, estos son valores que yo me estoy dando ahora porque yo inventé el ejercicio, ya en los otros ustedes lo van a ver que va a estar explicitado, no tienen que inventar nada, ¿ya? 10, que se me olvidó colocar. Entonces, tengo que el radio es 8, la cuerda es 10 y el ángulo, en este caso, son 100. Entonces, el perímetro del segmento va a ser igual. Dijimos que era longitud de arco, o sea, 2 por pi, por el radio, por el ángulo, partido en 360, más la cuerda. ¿Ya? Entonces, reemplazo. 2 por pi, por el radio que es 8, por el alfa que es 100, partido en 360, más la cuerda que mide 10. Vamos simplificando, ¿cierto? Puedo simplificar este por 4, 2, 9. 2 por 2 por 10 serían 40 y partido por 9 más 10. Y ahí estaría listo. Ya, obviamente, encerramos entre paréntesis y le colocamos la unidad de medida. ¿Ya? Esa sería una forma de hacer ese. Ahora vamos a avanzar. Vamos a ver otro ejercicio muy similar a uno que está en la guía para que puedan ver ustedes qué vamos a hacer con este. ¿Qué pasa acá? Me están pidiendo calcular el área, podría ser el perímetro también ya, pero supongamos que es el área, que nos están pidiendo de ese sector circular que está churado ahí. Conozco el radio, es 7, conozco el ángulo, es 60, pero no tengo idea cuál es la altura. Algo importante, si ese ángulo que está ahí es de 60 grados, ¿ya? Ese ángulo del centro. Recordemos que este ángulo con este ángulo siempre tienen que medir lo mismo, porque estos triángulos siempre van a ser isósceles, ¿ya? Porque están formados por dos radios, por lo tanto son exactamente iguales, los lados. Ese es 60. ¿Cuánto le falta el 60 para completar los 180? 120. Y si ese lo reparto en los dos ángulos que están ahí abajo, 60 grados cada uno. 60 y 60. ¿Qué pasa si un triángulo tiene todos sus ángulos exactamente iguales? Es un triángulo del tipo equilátero. Por lo tanto, todos sus lados también son iguales. Entonces, si ese mide 7, este también va a medir 7 y este también va a medir 7. Ya tengo entonces cuánto mide la cuerda. Sé que el radio mide 7, sé que la cuerda mide 7 y sé que el alfa mide 60. ¿Qué me falta? La altura. Por si acaso la altura no mide 7, ¿ya? Aquí hay una fórmula que ustedes tienen que haber visto el año pasado en algún momento o el año antepasado incluso, que sirve para sacar la altura de cualquier triángulo
equilátero. Esta fórmula es esta. H para el triángulo equilátero, ya no sirve para ningún otro triángulo más. Se calcula como A raíz de 3 partido por 2. Siempre se calcula igual, ¿ya? ¿Qué es A? A es el lado del triángulo. Entonces, si yo quiero sacar la altura de este triángulo, sería 7 raíz de 3 partido por 2. Y hasta ahí se deja. Yo sé que no han trabajado mucho con raíces, ¿ya? Pero más que nada quiero mostrárselos. Vamos a reemplazar en la fórmula y solamente me interesa que reemplacen en la fórmula. Si no saben operar después, no importa, ¿ya? Entonces, si quiero sacar el área de eso, va a ser el área del sector circular. Entonces, el área del sector circular se calcula como pi por el radio al cuadrado, por el alfa partido en 360, y dijimos que le restábamos el área del triángulo, ¿ya? Entonces, nos va a quedar como base por altura partido por 2. Reemplazo pi por el radio, que el radio era 7, al cuadrado, ¿cierto? Por el alfa, que es 60, partido entre 60, menos base por altura, la base sería 7, la altura sería 7 raíz de 3 partido por 2, y todo eso está partido por 2, que no se le olvide que de nuevo hay que poner el partido por 2. Y luego aquí, bueno, podríamos empezar a resolver ya, pero me interesa que hagan hasta ese paso. Si ustedes quieren resolver, resuelven, porque podríamos simplificar ese con ese por 60, nos quedaría 1 y 6, después 7 al cuadrado es 49, nos va a quedar 49 y sextos, no se ve mucho ahí, menos, aquí multiplicamos, 7 por 7 son 49, raíz de 3, y eso como está partido por 2 y de nuevo partido por 2, es lo mismo decir que está partido por 4. ¿Ya? Y esto encerraríamos aquí y nos quedaría en centímetros cuadrados porque es un área. Les voy a agregar algo más, ¿ya? Voy a volver aquí a la guía. Borrar. Hay un ejercicio que está más abajito, miren, acá por ejemplo, los ejercicios que tienen que hacer son algunos que tienen en el libro, ahí están especificados qué páginas del libro son. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no me dan ángulo, pero si es la mitad de la circunferencia, el ángulo es un número exacto, ¿ya? Tienen que acordarse ahí. Acá, en todos estos, ya tanto en el B como en el D como en el F, aparece la medida de la cuerda, así que no es necesario que la estén calculando. El siguiente ejercicio es uno que ya hicimos recién, pero con otras medidas, ¿ya? Acá puede que hayan algunos problemillas. En el 3A, acabamos de hacer un ejercicio igual, ¿ya? Me interesa que reemplacen, yo les dije, cómo sacar la altura, se hace con la fórmula de A raíz de 3 partido por 2. Y en el ejercicio de acá, en el siguiente, pero en el C, se los voy a marcar para que lo vean, este de aquí, ¿ya? Dice, la cuerda CD es 4,24, tengo la cuerda, pero me falta la altura para sacarlo, pero eso es un triángulo, ¿de qué tipo? Rectángulo, porque tiene un ángulo recto aquí. Tiene un ángulo recto, ¿cierto? Todos los triángulos rectángulos se caracterizan porque tienen un ángulo recto, ¿cierto? Tengo cateto, cateto, hipotenusa, que sería el A, el B, el C. Para sacar el área de un triángulo rectángulo, la base y la altura son los catetos. ¿Por qué? Porque la base y la altura siempre tienen que formar 90 grados. ¿Y quiénes forman los 90 grados en este tipo de triángulos? Los dos catetos. Entonces no es necesario que saquen una tercera altura. Entonces esto va a ser A por B partido por 2 para poder sacar el área y no es necesario que saquen ninguna altura. ¿Ya? Igual podrían sacar la altura por Pitágoras, pero para que se van a estresar tanto con eso. Eso es principalmente, chiquillos, la guía y lo que tienen que hacer en la guía de estas 2 semanas que tenemos ahora antes de mandar más material, ¿ya? Cualquier duda me preguntan y voy a tratar de responderla lo más rápido que pueda, ¿ya? Adiós.